Bueno, pues estamos de regreso analizando desde la perspectiva de Carlos Martínez Maguey, periodista reconocido, destacado aquí en Jalisco. ¿Quiénes fueron los cinco personajes de la política en Jalisco 2012? Ya llevamos dos, por razones elementales, Jorge Aristóteles Sandoval, el gobernador electo de Jalisco, el 1 de julio. Número dos, en este caso, digamos, la decepción de Fernando Guzmán Pérez Peláez, en términos políticos. Tenemos algunos mensajes. Héctor González dice que para él son Aristóteles, Raúl Padilla, Emilio González, Alfaro y los mayas. Ah, mira. Y seguramente Héctor González dice que los mayas porque predijeron la destrucción del mundo. Bueno, Carlos tiene como en quinto lugar a otros que no lo predijeron, contribuyeron a la destrucción de las instituciones. Están apoyando. Muchas gracias, Héctor, por tu comentario. Saludo a Leti Barrera, un abrazo, Leti. Ella dice que ella consideraría a Aristóteles, a Raúl Padilla, a Alfaro, a Fernando Guzmán, a Emilio González y al auditor Alonso Godoy. Muchas gracias. Leti. Rosalinda Ortiz nos manda un saludo a ambos. Muchas gracias, Rosalinda, también te mando un saludo y un abrazo. Y finalmente un saludo para Miguel Ibarra, dice que le parece muy interesante el programa de hoy. Muchas gracias, Miguel. Bueno, llevamos dos, Carlos, ahora vámonos al tercero. El tercero, sin duda, por cuestiones o por el trabajo que hizo. Como en el fútbol, la revelación del año, ¿no? Sí, la revelación del año, el talento que estaba ahí escondido, sí. Bueno, en realidad es que ya 3 años ya traía su trabajando, chambita, sí. Pero ese es uno de sus méritos. Enrique Alfaro Ramírez. Sin duda su mejor año. Claro, sin duda su mejor año. Viene de ser, en lo inmediato acababa de ser presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, que le da una muy buena proyección, hay que decirlo, claro. Un buen trabajo. Bien aprovechado. Antes de eso había sido diputado del PRD en el Congreso y ahí tuvo una labor más o menos consistente, se vio bien, a pesar de los escándalos en que se vio envuelta toda la legislatura, sí. A él no le fue tan mal. Se escabulló muy bien salió del escándalo, sí. Así es, alcanzó a salir muy bien, aunque la mayor parte de los diputados de esa legislatura le había ido muy mal. Bueno, a Enrique Alfaro le va bien en todo esto, pero lo interesante de por qué es una figura este año, bueno, empieza una elección donde a pesar de que los medios eran muy conocidos, resulta que todas las encuestas serias, todas las serias y las no serias, lo colocan en tercer lugar. Lejano. Algunos abajo de 10 puntos, otros apenas rayando los 10 puntos. Candidato de un partido que nunca había figurado en Jalisco. Que nunca había figurado, y es una combinación muy interesante, sí. Porque resulta que Enrique Alfaro, con todos sus años como político, con toda su experiencia, con todos sus cargos, con todas sus responsabilidades, resulta que aparece como si fuera nuevo. Y eso es un muy buen mérito, mercadológicamente muy bien manejado su campaña. Porque prácticamente todo mundo, tú escuchabas a la mayoría de los jóvenes y tenían la impresión de que Enrique Alfaro acababa de nacer un día antes. Había nacido un día antes, así es. Sí. Y que no traía pasado político, eso lo coloca muy bien a él. Aprovechan muy bien el nombre del cambio de partido. Así es. Que deja de ser Convergencia y se convierte en Movimiento Ciudadano. Muy vendible, ¿no? Muy vendible, con ideas muy frescas, con una forma de hacer campaña diferente. A él sí le creías cuando veías platicando con chavos. Sí. Se coloca muy bien entre la imagen de los jóvenes. Los chavos lo ven y se sienten muy cercanos a él. Una buena parte de la clase media lo adopta también como su candidato con mucha firmeza. Y muy rápido además. Sí. Tiene un crecimiento rapidísimo, empieza, insisto, digamos alrededor de, si sacamos un promedio alrededor de los 10 puntos, sí. Y crece muy bien, al grado que se le acerca mucho a Jorge Aristóteles Sandoval. Ahora jala, obviamente, con su campaña, jala la posibilidad de que ahora Movimiento Ciudadano sea la tercera fracción legislativa en el Congreso del Estado. La tercera fuerza. Logra colocar regidores en zona metropolitana. Y además, no pocos, ¿eh? No pocos. Esa parte es muy interesante. Le gana por muchísimo al PRD. Así es. Es evidente que nunca debió haber, nunca pudo haber llegado como candidato del PRD. No hubiera logrado lo que logró. Sí. Es una buena estrategia haber hecho una alianza y luego romperla. Sí. Porque parece que hay una cierta consistencia con
aquella pelea que traía años ya teniendo Con la universidad, con la Universidad todo de ese- Guadalajara. Entonces es una buena estrategia aliarse y luego romper, Sí. y eso le da consistencia con su comportamiento de muchos años. Pues sin Entonces, duda una figura importante en el 2012 y que ahí va a la- dar de qué hablar también en el 2013, ¿no? y seguramente, Sí. bueno, pues ya lo vimos ayer arrancando junto con Carlos Lomelí, Sí. en un proceso en el que ya se ve que ya se está apuntando para dentro de 2 años. Ya anda chambeando estar listo. para el 2015. Bueno, este es el número 3, ahora vámonos al número 4, Carlos. Sin duda, creo que este sí es revelación. ¿Por qué? Porque Francisco Ayón, teniendo muchos años en la política, comiendo política, viviendo de la Desde política, siendo chavo. un animal Sí, político, sí. de repente emerge como el candidato a sustituir a Jorge Aristóteles Sandoval Díaz en Guadalajara. Muchos lo veíamos con capacidad, lo veíamos con posibilidades, pero siempre se habló de otros. Ujú. Y de repente llega Paco Ayón y se convierte en un político, o más bien destaca como el político que es, que resuelve problemas, que de un día para otro pareciera que desatora los problemas importantes que traía el ayuntamiento, que el Ujú. mismo Jorge Aristóteles no había podido lograr. Así es. Y de repente logra votaciones unánimes en donde la gente no se imaginaba que la oposición pudiera Sí. votar con el PRI. Vemos cómo Francisco Ayón se convierte incluso en una especie de héroe que algunos llegaron a pensar, oye, no le está haciendo sombra a Jorge Aristóteles, Ujú. porque trae un buen trabajo. Desde luego no fue eso, tan no fue así que, bueno, siempre han sido muy cercanos y tienen una estrategia muy coordinada. Y algo que creo que le agradecieron mucho los ciudadanos, Francisco Ayón, siendo presidente municipal de Guadalajara, nunca se vio en actos de partido. Ajá. No se le veían en los actos de partido, no se le vio en las campañas. Y una cosa que era muy importante, todas las actividades que tenía el PRI con sus candidatos, en donde fuera, al día siguiente el ayuntamiento tenía todo listo para que no le molestara a la gente ya. Ujú. No sucedió lo mismo, por ejemplo, en aquel evento que tuvo aquí en el puente Matute Remus, el PAN, Josefina Vázquez Mota, que hombre, casi la linchan a la generó mujer, sí. molestias todavía al día siguiente. Sí, casi a media mañana todavía sigue generando Así molestias. es. Sí. Y en cambio, cuando el PRI tenía actividades, el Ayuntamiento de Guadalajara se encargaba de que al día siguiente estuviera limpio. Yo sin creo, problemas. Carlos, no sé si en tu opinión, de esta generación de políticos, tal vez uno de los más completos, Ayón, Sí, también en el sentido de, como tú dices, de sacar negociaciones. Yo siempre he sostenido que en la política se necesita la mano derecha y la mano izquierda trabajando juntas. Hay quien cree que es pura mano izquierda y hay quien cree que es pura mano derecha, pero creo que en el caso de Ayón se conjugan la capacidad de negociar, pero también la mano dura cuando hay que aplicarlo, ¿no? y ahí se ve, por ejemplo, cuando llega como presidente del Consejo de Administración del CIAPA, Sí. se ve su mano, y creo que esa parte los medios la detectan, la reflejan bien, y los ciudadanos alcanzan a darse cuenta. Aunque los ciudadanos normalmente no ven cuando alguien hace bien, en este caso creo que en el caso de Paco Ayón se nota eso. Y también alguien que dará mucho de qué hablar en los próximos años. Seguramente. Bueno, vámonos con el quinto. No son los mayas prediciendo la catástrofe, el apocalipsis, pero sí son políticos jaliscienses que contribuyeron al apocalipsis en el Congreso, ¿no? Es un ente, aquí podemos hablar de un ente, la Junta de Coordinación Política de la anterior legislatura, de la 59 legislatura. Desde luego, los legisladores siempre han tenido mala fama, los legisladores siempre se han visto mal, todos sabemos el desprestigio que hay en ser diputado, pero en volverse parte de la 59 legislatura, que venían de criticar la 58, Debería ser hasta delito. que venían, sí, ya Debería en estar en este el Código momento, Penal, debería ser delito. ya el hecho de que estos resultaran tan malos como aquellos a los que denunciaban, incluso el problema es que hay una mezcla de la sensación de la gente entre corrupción y desde luego una marcada incapacidad para resolver. Es decir, Como dice la sociedad popular, a lo mejor se vale ser puerquito, pero no tan trompudo, así ¿verdad? es. Este es el gran problema. Y además vemos cómo el ente entero, un coordinador de Acción Nacional, que al final terminan siendo 3 durante toda la legislatura, Sí. pero en este año, digamos, viene tanto José María Martínez como José Antonio de la Torre como coordinador de Acción Nacional, el coordinador del PRI, Roberto Marrufo, el coordinador del PRD, Raúl Vargas. y el coordinador prácticamente de todo el tiempo, aunque deja los últimos días,
del Partido Verde, Enrique Aubry, Ujú. y todos ellos en su conjunto generan un gran desprestigio, pero además una terrible administración de los recursos, tan mala que trasciende a la actual, es decir, No, termina que la superando. actual es hora que no puede sacar la nariz del agua, ¿no? Exactamente. Hoy incluso vemos cómo los mismos problemas que generaron, incluso lo que les heredan y la mala administración que llevan, termina siendo un problema que hoy están arrastrando y que hoy están sufriendo. Vemos a los coordinadores actuales quejándose de que no se pueden resolver los problemas, pero en realidad son problemas que se vienen arrastrando delante. Sí, que además no solo los dejaron pendientes, los dejaron amarrados, complicados, hechos nudo. Una cosa es dejarles ahí te dejo un pendiente Sí. que no resolví, y otra cosa es te dejo imposibilitado para moverte, imposibilitado Sí. para operar. Es uno de los grandes problemas que está teniendo sin duda. Pues Carlos, 5 personajes de la política que marcaron el 2002 en Jalisco. Hacemos el recuento. Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador electo. Fernando Guzmán Pérez Peláez, candidato derrotado del PAN, en tercer lugar. Enrique Alfaro Ramírez, candidato del Movimiento Ciudadano, segundo lugar en la elección de gobernador. Cuarto lugar, Francisco Ayón, que en su momento fue presidente interino de Guadalajara, muy cercano a Aristóteles Sandoval. Y en quinto lugar, esta nefasta Junta de Coordinación Política, pluripartidista, pero que los unió la corrupción y el gran desprestigio en el que metieron al El Congreso. desorden en el que dejaron el Congreso. Pues gracias, Carlos, por este análisis que nos regalas, y como es tradición en este programa cada semana, terminamos con las palabras mayores de Carlos Martínez Maguey. Es precisamente lo que dice Miguel Castro Reynoso, el coordinador del PRI sobre la administración. Dice: en el Congreso amanece una total anarquía, el recinto y las oficinas cerradas y los trabajadores en paro. No le cambie, vamos a regresar a hablar de chocolate. Ahora volvemos. Marca Textos presentó.